Bien. Estas son entonces nuestras calificaciones de parcial, ¿sí? Del segundo parcial. Y bueno, tenemos algunos problemas con algunas calificaciones que no son aprobatorias, ¿sí? Denle una miradita. Y mientras les platico que, bueno, no sé todavía lo del Cardex, cómo nos fue, pero como quiera que haya sido, nos vamos a quedar con 10% para todos. Y bien, pues para no perjudicarnos por lo menos en el Cardex, ¿ok? Ahora, donde perdimos algunos puntos, si no es que muchos puntos, fue en las tareas. Solamente tuvimos 2 tareas, ¿sí? Y hubo quienes no tuvieron la oportunidad de entregar una y automáticamente de los 100 puntos estamos perdiendo 7 puntos, ¿sí? 7.5 puntos. Entonces, mucho cuidado con las tareas, hay que entregarlas. Eh, hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo para entregarlas bien o entregarlas y no importa si tenemos fallas, lo podemos corregir revisando las sesiones pasadas. Ok. Sobre los exámenes rápidos, aquí es donde perdimos algunos puntos, puesto que de 25 puntos que son, estamos en promedio sacando 16 puntos. Entonces, 10 puntos se nos están yendo en exámenes rápidos en promedio, ¿vale? Puede ser que algunos nos estén yendo mejor, algunos nos estén yendo un poquito peor, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos que prepararnos un poquito más para los exámenes rápidos. Okay. Ahorita vamos a ver detalle de cada uno de sus exámenes, ¿sale? En cuanto a la participación oral, que nos corresponde un 10%, pues hubo un par de personas que no participaron, que no hicieron su exposición, y pues al no tener exposición, pues no tenemos participación oral prácticamente, ¿sí? Porque dijimos que lo íbamos a evaluar con eso, con nuestras exposiciones. Entonces, si no hiciste la exposición, pues automáticamente tienes 0 acá, ¿vale? Y el Cardex, pues 10 para todos. Entonces, eso nos da nuestra evaluación continua, que es la columna I, ¿sí? Y adicional a esto hay que sumarle nuestra evaluación de examen, ¿sí? Tal cual el examen de segundo parcial. La calificación que obtuviste en el examen está aquí en la columna M, ¿sí? En el cual la mayoría sacamos como un 67 en promedio, ¿sí? Hubo quienes sacaron más, hubo quien se llegó al 100 y hubo quienes pues nos fue muy mal, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, eso del examen representa en puntos lo que tenemos en la columna J, ¿sí? Si tuviste 100 puntos, pues tienes tus 40 puntos, ¿sí? Y de ahí para abajo, ¿ok? ¿Cómo ven? ¿Se quedaron en shock? Sí. ¿Sí? ¿Está feo el asunto? ¿Está grave? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué más comentarios hay? Reclamen, griten, hagan algo. Pues no hay nada que reclamar, pero yo creo que todos estamos en shock. Bueno, vamos pasando a la segunda parte. Eh, sé que la primera parte da mucho shock, ¿sí? Y de repente nos podemos como bloquear y enojar, claro que sí. Digo, yo también fui estudiante y también pues llegué a tener como estos shocks y muy frecuentes, o sea, todas mis materias eran así, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir es que no importa la calificación que obtengamos en un parcial, incluso en una materia. No importa si no se nos está reflejando un 60, un 70, un 100, ¿sí? Al final de cuentas, una calificación, un número, no te va a etiquetar como un buen estudiante o un mal estudiante, ¿sí? Eh, los exámenes, pues obviamente están hechos bajo presión y tienes tiempo limitado y tienes un número de preguntas que contestar.
Y obviamente existe este factor que es la presión, el miedo, etcétera. Entonces, entiendo que todo eso puede pasar y entiendo que nos puede haber ido mal en los exámenes por eso. Entonces, a lo que voy es que no nos estamos afectando o que no nos afecte emocionalmente una calificación. Finalmente, cuando sales a la calle y pones en práctica tus conocimientos, es como te vas a precisamente a desenvolver, ¿sí? Un examen y una calificación no te va a determinar ni va a decir qué tan bueno o qué tan malo eres para algunas cosas, ¿vale? Entonces, no, o sea, a pesar de que las calificaciones, a pesar de que las calificaciones no son tan buenas de repente, pues que eso no nos baje la autoestima o la moral, ¿sí? Finalmente, yo aprendí cuando yo estaba en la secundaria, les voy a platicar esta anécdota, cuando yo estaba en la secundaria, me quitaron mi derecho a examen, así es que saqué 0 en el examen, obviamente reprobé, ¿no? Me había portado yo muy mal con un maestro, esa es la verdad, y por eso me quitó el derecho a examen. Sin embargo, después del examen, el maestro me llamó, no para arreglar una calificación, para subir la calificación, simplemente me dio un consejo y es un consejo de vida que me lo llevé y siempre lo tengo, ¿sí? Siempre lo tengo presente. Y ese consejo que me dijo fue, repruebas un examen, no repruebas la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que, o sea, ese consejo fue, o sea, ha sido súper trascendente para mí porque pasé a la prepa y salí a la universidad, etcétera, y siempre me llevaba conmigo ese consejo, o sea, repruebo un examen o puedo reprobar un examen, puedo reprobar una materia, pero no voy a reprobar la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas un examen, una calificación, un número no me va a definir a mí qué tan bueno o qué tan malo soy en algunos aspectos. ¿Sí? Un examen simplemente refleja qué tanta capacidad de retención tengo, qué tan concentrado estoy y a lo mejor obviamente sí va a reflejar mis conocimientos. ¿Sí? Sin embargo, después de saber una calificación, pues tienes áreas de oportunidad que corregir. Y en este caso sabemos que a lo mejor no hicimos tareas. Entonces, ¿qué voy a hacer la próxima parcial? Pues completar todas mis tareas, ¿no? No hice la exposición oral porque no pude, porque no sé, medio flojera, simplemente no estuve en esa sesión, me la brinqué y no me importó en ese momento, ¿sí? Ahora, estas son las consecuencias de no hacer las cosas y eso sí es importante que lo aprendamos. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo puedo enfrentarme a las consecuencias que voy a tener, ¿sí? A lo mejor en ese momento no le di la importancia necesaria, dije, bueno, no me importa no presentar la exposición oral porque tengo que ir a trabajar. Y prefiero darle la prioridad al trabajo y está bien, todos tenemos nuestras prioridades, pero cuando renunciamos a unas cosas por hacer otras, pues hay consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, en este caso, nuestra consecuencia fue una calificación menor, ¿sí? Que a lo mejor eso es lo que de repente cuando estamos estudiando o cuando somos jóvenes, no nos ponemos a pensar en cuáles son las consecuencias, simplemente vivimos el día a día, ¿no? Y lo aplica no solamente para los jóvenes, para los adultos también, ¿no? No sabemos o no nos ponemos a sopesar las consecuencias de lo que vamos a hacer o lo que dejamos de hacer. Creo que es muy importante en esta etapa de la universidad que estemos conscientes de las consecuencias de lo que vamos a dejar de hacer, porque eso pasa también en el trabajo. Si yo dejo de entregar un reporte, si yo dejo de presentarme a trabajar, pues el día de mañana voy a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que mi jefe me ponga una regañada, ¿no? O que me descuenten el sueldo porque falté un día al irme de borrachera una noche anterior, no sé. Entonces, esos son el tipo de aprendizajes que tenemos que tener a lo mejor el día de hoy y que nos vamos a llevar para ponerlo en práctica después, el hecho de que tengo consecuencias al no hacer algunas cosas. ¿Vale? Ok. Vamos entonces, o sea, eso que estamos reflejando acá como calificación es la consecuencia de lo que yo hice durante un mes o mes y medio, ¿no? Durante el segundo parcial. Si no hice tareas, si no hice si no hice la exposición, si no di una repasada antes de mi examen rápido, bueno, esas fueron mis consecuencias. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuáles fueron realmente los métricos donde nos faltó. A ver, no es es este. ¿Okay? Aquí es cómo nos fue en cuanto a tareas y exámenes rápidos.
¿sí? Por ejemplo, aquí de los exámenes rápidos, y me parece que esto ya lo habíamos compartido. En cuanto a los exámenes rápidos, pero en cuanto a las tareas, hubo un par de personas, 3 personas que no hicieron la segunda tarea, solamente tuvimos 2 y 3 personas no la realizaron. Eso automáticamente nos dejó al 50% de nuestra calificación en tareas, que es un 7.5. Automáticamente yo dejé o perdí o renuncié a 7 puntos de mi calificación, ¿sí? Ahora, en cuanto a los exámenes rápidos, eso es un poquito más a ponerlo a discusión. ¿Por qué? Porque en el examen rápido sí tengo que estudiar, ¿no? Y en el examen rápido no deja de ser un examen y no deja de haber presión, ¿sí? Entonces, aquí, con nuestra calificación, sí puede ser influenciada por ciertos factores externos a ti, ¿vale? Entonces, de cualquier forma, en los exámenes rápidos, siento que no nos fue tan mal, porque tuvimos 16 puntos de 25 en promedio. Entonces, si no realizo un examen rápido, entonces sí estoy en problemas, porque ni siquiera le estoy dando la importancia al examen, ¿sí? En cambio, si realicé el examen y me fue mal o me fue regular, bueno, por lo menos estoy haciendo un intento, ¿no? Entonces, es más o menos así como va esto. En el examen parcial, entiendo que hay algunas cosas que a lo mejor no me acordaba en ese momento o que pensaba que iba a estar muy sencillo el examen y resultó que estaba más difícil de lo pensado, ¿no? En el examen, ¿cómo nos fue? El examen estaba compuesto prácticamente de cuatro secciones o cuatro tópicos, ¿no? Que era el objeto directo y el indirecto, vocabulario de la cocina, el pasado participio y vocabulario de viaje, ¿sí? En donde tuvimos más problemas fue en el de directo e indirecto, ¿sí? Aquí en las preguntas de objeto directo y objeto indirecto, aproximadamente el 40% de las preguntas las obtuvimos de forma incorrecta, ¿sí? ¿Cuál creen que fue la causa de que el objeto directo y el indirecto lo habíamos tenido considerablemente mal? Pues es que es muy confuso porque también aparte las oraciones, pues, no sé, salen como, porque supuestamente el indirecto es como para personas, ¿no? O para quién. Y el directo es para cosas. Entonces en las oraciones a veces sale que, pues sale como la letra en negro y dice que supuestamente pongas qué es esa parte. Entonces siento que con las oraciones como que bueno, yo al menos yo sí me confundo mucho y aparte me sale como otra opción que sale como sujeto. Entonces, Ujú. no sé, todo eso me confunde. O a lo mejor por el tiempo como que le aprieto nomás hacia lo rápido Ajá, y ya. ok. ¿Qué más? ¿Qué más retroalimentación? Esas retroalimentaciones sirven mucho porque a lo mejor la forma en la que está la pregunta no es la más adecuada. Entonces, es importante que den su opinión acerca de por qué creen que estuvimos mal o por qué la sacamos mal. ¿Qué más? Profe, yo también creo que el tiempo tuvo mucho que ver porque eran varias preguntas y muy poquito tiempo y como dice Brenda, pues te empiezas a desesperar, ves que se va a acabar el tiempo y casi casi lo empiezas a contestar ahí como se... Ok. Ok, qué bueno que mencionas eso del tiempo. El tiempo que tuvimos fue de 25 minutos para 25 preguntas, ¿sí? En promedio, todos contestamos el examen en 21 minutos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice eso? Que el tiempo fue muy justo. Y aquí hubo 2 personas que lo contestaron en 10 minutos, ¿sí? Entonces, fíjate, si yo hago el promedio quitando el menor tiempo, se nos eleva a 22 minutos, ¿sí? Bueno, vamos a quitar los 2 últimos, digo, los dos menos tiempos. En general, todos obtuvimos un 23 minutos para contestar las 25 preguntas, ¿sí? Eso nos dice que el tiempo estuvo muy justo. Entonces también vamos a abonarle un poco a lo del tiempo, ¿vale?
¿Qué más? ¿Cómo se les hizo? ¿Qué más acerca del objeto directo y el objeto indirecto? Bueno, ya vimos lo del tiempo. El tiempo fue muy justo. ¿Alguien más opina que el tiempo fue muy poco? Yo, En general, todos. Sí, la verdad es que era mucha presión, profe, era muy poco tiempo y nada más era así como de, ay, ya se va a acabar el tiempo la que sigue. Ok. ¿Cuánto es lo que ustedes estimarían como por pregunta? Minuto y medio, 2 minutos. Pues a lo mejor sí, 1 minuto y medio. Ok, muy bien. ¿Qué más? Bueno, ya vimos la primera sección del objeto directo y el objeto indirecto, que fue donde más nos costó trabajo. ¿Creen que el hecho de que haya sido el primer tema que vimos del parcial, o sea, el tema que menos hemos repasado, tuvo que ver en cuanto a que fue la sección que más preguntas incorrectas, perdón, respuestas incorrectas hubo? Sí, Ok. Bueno, muy bien. Acerca de la cocina, creo que fue de las secciones que más aciertos tuvo, sí, de hecho fue la que más aciertos tuvo. Y también, bueno, de las que menos preguntas había, me parece, 2, 4, 5. Solamente había 5 preguntas de estas y la mayoría pues fueron, las obtuvimos bien. De esta no tuvimos ningún problema, yo creo, ¿ok? Del pasado participio, estuvimos, pues más o menos, obtuvimos el 30% de respuestas incorrectas, o sea, un 70% de aciertos. ¿Qué opinan acerca del pasado participio? ¿Estaba confuso? ¿Estaba difícil? ¿Realmente no entendemos qué onda con el pasado participio? está confuso. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Podemos decir que no entendemos de qué va el pasado participio? ¿O solamente fue cuestión de que no nos memorizábamos los verbos? Bueno, no importa. Entonces solamente está confuso. Yo pensaría que también será cosa de memorizar verbos. ¿Sí? Aunque de repente no soy muy fan de estar memorizando cosas, ¿sí? O sea, mi pensamiento es, no tienes que estar macheteando o no deberías estar macheteando, simplemente tienes que aprenderlo de alguna otra forma como en la práctica, ¿sí? Entonces, intentar como practicar un poquito más las conjugaciones del presente, el pasado y el pasado participio, porque de repente como que memorizar así de que run, como que me causa un poquito a mí de conflicto. Pero bueno, cada uno de nosotros puede aprender de forma diferente. Si a ti te funciona memorizar las 3 columnas y estar de machetito todo el día como cantaleta, pues está bien. A mí no me funciona tanto eso, a mí me funciona más como ponerlo en práctica. Entonces, mi sugerencia es, pues pongan en práctica o macheteen o no se hagan lo que tengan que hacer para aprenderse la tercera columna, la del pasado participio, y con eso estaríamos resolviendo como esta sección. ¿Sí? Finalmente, la parte de travel, ¿sí? Aquí tuvimos más o menos, nos fue, yo diría que bien, el 70% de las preguntas las obtuvimos bien, y si las obtuvimos mal, eh, pues a lo mejor es cosa de que nos hizo falta entrar a entrar a la clase, ¿no? Porque fue una clase prácticamente que solo vimos vocabulario y a lo mejor me confundí o a lo mejor no le di una repasadita nada más para ver el significado de cada palabra, ¿no? Entonces, pienso que en esta sección pudimos haber tenido un
una mejor calificación. No pienso que hubiera estado tan difícil, aunque la calificación que obtuvimos en esta sección no fue mala, pero sí pudimos haber obtenido una mejor calificación. Aquí siento yo que solamente fue cosa de que no nos acordáramos o que a lo mejor no entramos a la sesión el día que lo hicimos, y evidentemente pues tampoco revisamos los videos. Mi sugerencia es, tienen los videos ustedes, si faltan a la sesión, pues métanse a la liga del video y revisen qué fue lo que vimos, ¿no? O descarguen la presentación, denle una revisada. Si tienen dudas, pues mándenme un correo o algo y podemos hacer algo al respecto. No se queden con dudas después de haber visto el video, ¿sí? Entonces, si no entré a la sesión y revisé la presentación, ya vi el video y aún sigo con dudas, pues mándenme un correo y lo podemos revisar, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué sugieren con sus calificaciones? A ver, ahora vamos a la parte de la negociación. Porque entiendo que podemos quedarnos, digamos, pues callados de alguna forma y decir, bueno, pues ya, eso fue lo que fue y está bien, ¿no? O sea, asumo mis consecuencias y está bien. Pero, no sé, a lo mejor pudiéramos trabajar con algo para subir un poquito las calificaciones. ¿Qué sugerencias tienen ustedes? Pues yo en mi caso, pues ya aceptar mi calificación y pues ya, no importa. Ok. ¿Qué más? Aceptamos nuestra calificación y así nos vamos. Finalmente, en el cuarto nomás, en el tercer parcial, siento que nos podemos recuperar bastante bien porque, bueno, la evaluación, el instrumento de evaluación en el tercer parcial son las conferencias y pues en eso, pues realmente no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, pienso yo que todo el mundo se saca el 40% en su instrumento de evaluación de tercer parcial. Y solamente pues quedaría el 60% que no habrá que descuidar en cuanto a tareas, exámenes rápidos, la participación oral y su Cardex, que bueno, el Cardex casi siempre lo dejo en 10, aunque de repente sí viene la instrucción de bajar algunos puntos, ¿no? Entonces, ¿estamos bien con esa calificación? Si estamos bien con esa calificación, creo que entonces podemos ya eh, terminar la sesión. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Si alguien quiere hacer alguna revisión como más así, pues nos quedamos y el resto pues ya nos podemos ir. ¿Vale? Gracias. Gracias, Gracias a adiós. ustedes. Chao, chao. Hola, Carla. ¿Puedes hablar porque estás en la oficina? Ok. Bueno, vamos viendo. Vamos viendo cómo podemos hacer. No te preocupes. Todo bien, no te preocupes. Cuéntame, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasó ese día? Te leo, te leo. ¿Por qué no pudiste entrar? ¿En qué trabajas? Cuéntame.
¿Cuál agencia?